Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. En esta tarde queremos proclamar, como decía esta alabanza, el nombre de nuestro Señor. A bendecirlo porque Él ha sido bueno para con nosotros. Sus misericordias han sido grandes para nuestra vida. Por eso en esta tarde nosotros queremos bendecirle, alabarle por lo que Él es y por lo que Él ha hecho y hará en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que nos pueden estar escuchando a través de este medio que el Señor nos ha dado. Primeramente vamos a empezar este servicio al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sean todos bienvenidos en esta hora para escuchar las alabanzas, la palabra del Señor que va a ser transmitida en este medio. Que el Señor les sea bendiciendo a cada uno de ustedes en sus hogares y esperando en el Señor que cada uno se encuentren bien en sus hogares. Voy a leer un salmo, que es el Salmo 119. No lo voy a leer completo, voy a leer solamente un fragmento de la palabra del Señor. Amén. Dice así, Salmo 119, el versículo 5. Dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. Cuando atendiste a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes eternamente. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, amados hermanos. Sabemos que estamos viviendo un tiempo muy difícil, pero tenemos que pedirle al Señor su dirección, su guía, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, que podamos guardar sus estatutos, su ley, sus caminos, atesorarlo en nuestros corazones, para que podamos vivir para la gloria de nuestro Dios como Él se lo merece. Oramos al Señor pidiendo la dirección de este santo servicio. Amén. Padre eterno, en esta hora te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes en esta tarde de poder bendecirte, de poder adorarte por lo que tú eres, amado Dios, porque tú eres un Dios grande, maravilloso y poderoso, Dios mío, digno de toda gloria, digno de toda honra y loor, amado Señor. Bendecimos tu nombre eternamente, Señor, porque sabemos que tú nos has comprado a un precio muy alto, que fue la misma sangre tuya derramada aquí en aquella cruz para poder darnos vida, Dios mío, para poder salvarnos de nuestros malos caminos, amado Señor. Por eso que en esta tarde, Dios mío, te queremos alabar, te queremos adorar y queremos, Señor, que tú recibas todo lo que te vamos a dar a ti, Señor, amado Dios, como un perfume grato delante de tu presencia, Dios mío. Queremos, Señor, que en esta tarde tú nos ayudes, Dios mío. Queremos rogarte, Dios mío, que tú dirijas todo lo que vamos a hacer, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Amado Dios, también rogándote, Señor, por aquellos de nuestros hermanos que no se pueden congregar aún, Señor, pero que nos están escuchando a través de este medio, Dios mío. Que tú les bendigas, Señor, a ellos en sus hogares, Padre, junto a sus familias, Padre Santo. Que tú también seas con ellos en sus hogares y donde quiera que ellos se encuentren, Padre amado. Te rogamos estos favores y suplicamos tu dirección, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Vamos a escuchar otra alabanza para la gloria de nuestro amado Señor. Que el Señor les bendiga. Salvador, de recibir mi humilde adoración. Solo a ti, mi Dios, te adoraré, levantaré a ti mi voz. Tu grandeza, tu misericordia, Señor. A ti te adoraré,
amén. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Y que Él nos santifique a nosotros también cada día. Que Él nos pueda alabar, que Él nos pueda limpiar de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado que tenemos en nuestros corazones todavía. Y que Él pueda hacer un corazón limpio delante de su presencia. Solamente Él lo puede hacer, mis hermanos. Por eso que nosotros le decimos que Él es santo, porque Él quiere que nosotros también seamos santos. Uno de los atributos que más se nombra en la Escritura de Dios es su santidad. Es su santidad. Y es algo que también a nosotros nos demanda. Dice, sed santos porque yo soy santo. Es un atributo de Él que también quiere que nosotros seamos como Él, que seamos santos, que Él nos pueda ayudar, que Él nos pueda limpiar de toda nuestra maldad y nos ayude a poder vivir conforme a sus propósitos, conforme a su voluntad. Y eso lo podemos hacer conociendo a nuestro Dios, conociendo su palabra, conociéndole a Él tal y como Él es, para que nosotros podamos vivir como Él quiere que nosotros vivamos, no como nosotros queremos, sino como Él quiere que nosotras vivamos para la gloria de su nombre. En esta tarde también vamos a escuchar la poderosa palabra de nuestro Dios, que está a cargo de nuestro hermano Alejandro, y vamos a escuchar otra alabanza a nuestro Dios para prontamente escuchar palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Venimos a declarar que tú eres el único Dios verdadero. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? ¿Quién midió los cielos con su palmo? ¿Quién juntó en sus dedos todo el polvo de la tierra? ¿Quién le ha aconsejado o enseñado? Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor. Él está sentado sobre el trono de la tierra, siempre contemplando y observando. El que a cada estrella llama por su nombre, el que con sus dedos me ha formado. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres mi todo, Señor. Eres todo para nosotros, Señor. Y en un profundo reconocimiento, hoy lo declaramos, Señor, con todo nuestro corazón.
cantárselo al Señor. Tú eres mi Dios. El Señor les bendiga, amados hermanos. Un caluroso saludo de parte de la Iglesia Adora a Dios de Loreto a todos nuestros hermanos que se encuentran en sus hogares y también a aquellos que se han conectado a través de este medio para que podamos con ustedes el día de hoy compartir este culto virtual, ¿cierto? Y por sobre todo para poder compartir el día de hoy la palabra del Señor con ustedes. Esta palabra que es tan necesaria para nuestras vidas, amados hermanos. Un gusto de saludarles en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien en sus hogares. Hoy el día de hoy me ha correspondido con ustedes compartir la palabra del Señor. Y quiero pedirles que si tienen sus Biblias a mano por ahí, o tienen alguna aplicación en sus celulares, ¿cierto?, que puedan acompañarnos con nosotros a la lectura de la palabra del Señor, para que en este hermoso día domingo que Dios nos ha regalado, podamos, así como disfrutamos a nuestros seres queridos, a nuestra familia, también tengamos un momento de comunión con Dios a través de su palabra, tengamos un momento para poder reflexionar en la palabra de Dios que edifica nuestras vidas. Y a lo mejor por esta pandemia que estamos viviendo, ¿cierto?, la contingencia de la realidad que está viviendo este mundo por el COVID-19, si bien es cierto no nos podemos reunir físicamente, pero es importante que nosotros dejemos claro que la Iglesia de Cristo cerró sus puertas, el edificio, pero la Iglesia debe seguir trabajando para la gloria del Señor. La Iglesia de Cristo no ha parado su trabajo en lo espiritual, en lo ministerial, que Dios tiene que seguir haciendo su obra. El reino de Dios no se detiene independiente de la circunstancia. La Iglesia tiene que seguir trabajando para su gloria. La Iglesia tiene que seguir cumpliendo el rol de impartir el mensaje del Evangelio a través de este medio o a través del medio que Dios disponga, sin importar la condición y la situación que estemos viviendo. Que el Señor bendiga a sus hogares. Y quiero compartir esta tarde con ustedes, con la ayuda de nuestro Dios, ¿cierto?, la palabra del Señor en el Evangelio, uno de los 4 evangelios que nos encontramos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 9, un poquito más adelante de lo que pudimos compartir hace unos días atrás, unas par de semanas, ¿cierto? Marcos capítulo 9, versículo 30 al 37 daremos lectura. 2 encabezados que nos encontramos ahí, ¿cierto?, que el primero es Jesús anuncia otra vez su muerte, y el segundo dice quién es el mayor. Así que compartimos con ustedes y le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Marcos capítulo 9, versículo 30 al 37. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos, y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día.
Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Versículo 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Esto ha sido la lectura de la palabra de Dios. Les voy a invitar a que nos acompañen en sus hogares, a que iniciemos una oración para comenzar con este momento de la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, Dios del cielo, tú que eres creador de todo lo que nuestros ojos pueden contemplar, únicamente por los méritos de Cristo nos acercamos ante tu divina y santa presencia. Padre amado, sabemos que por medio de tu palabra tú edificas nuestras vidas, nos instruyes, nos capacitas, Dios del cielo, para el servicio a tu reino, Padre amado. Oh Señor, pedimos, Dios del cielo, que este tiempo, Señor, de poder compartir tu palabra, sea un tiempo, Señor, para tu gloria, Señor. Este es tu tiempo, Padre amado. Queremos, Dios del cielo, que nuestra atención, nuestro foco, Señor, mayor de atención sea tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, con la seriedad, con el amor, y podamos recibir tu palabra. Podamos, Dios del cielo, ayúdanos, Señor, a que nuestros corazones y caracteres sean moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Padre, dótame, Señor, de lo que no es propio de mí, Señor. Padre, que lo que hagamos, Señor, al compartir tu palabra, edifique tanto mi vida, Señor, como la vida de aquellos que han de oír, Señor, en estos momentos o a futuro, Señor, este sermón, Padre amado. Sabemos, Padre, que todo está bajo tu voluntad, que tú eres Rey de Reyes, que tú eres Señor de Señores, y por eso confiamos plenamente en tu divina y perfecta voluntad, Padre amado. A ti sea la gloria, Padre, y a cada uno de nosotros sea tu misericordia. Amén. Nos encontramos, ¿cierto?, nuevamente compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio según Marcos, ¿cierto? Y lo hemos comentado anteriormente que los Evangelios son biografías bíblicas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que está redactado la vida y el desarrollo ministerial del Hijo de Dios en la tierra. Muestra y revela quién es Jesucristo y con qué propósito vino a la tierra. Nosotros, amados hermanos y oyentes que comparten con nosotros esta tarde, en este mundo todos buscan sobresalir en algún aspecto con respecto a las personas que le rodean. Todos buscan ser mayor o mejor de aquel que está a su lado. Todos buscan ser grandes y reconocidos. Pero con respecto a la palabra de Dios, ¿qué nos enseña la palabra de Dios con respecto a la grandeza en este mundo? ¿Y cuál es el nuevo concepto de grandeza que nuestro Señor Jesucristo estableció cuando vino a discipular a aquellos que le iban a seguir? Con estas dos interrogantes les invito a que abramos nuestra escritura en el texto que estábamos, ¿cierto? Y vamos dando paso a compartir la palabra del Señor. Hay un concepto bíblico que muchos de nosotros conocemos y se los quiero compartir esta tarde. Miren, nosotros hemos oído, ¿cierto? Y también está en el Evangelio de Lucas, me parece, si no estoy equivocado. Dice: todo el que se enaltezca será humillado,
y todo el que se humille será enaltecido o será exaltado, según la versión, ¿cierto? De seguro, a la gran mayoría de nosotros se nos es familiar esta idea. Muchos la hemos escuchado, quienes estamos dentro de una iglesia, quienes pertenecemos al cuerpo de Cristo, hemos escuchado este concepto, hemos asimilado esta idea. Y aceptamos esta idea a un nivel conceptual. Estamos totalmente de acuerdo con él. Pero muchos no vivimos conforme a esta regla. Muchos conocemos esta regla, muchos aceptamos y sabemos que esta regla está bien, pero pocos viven conforme a esta norma o a esta regla. La conocemos, la aceptamos, pero en verdad no la vivimos. Y espero que al estudiar este evento de la vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, Dios nos dé la capacidad de no solo comprender esta verdad bíblica, sino que también tengamos la capacidad de vivirla de manera práctica en nuestras vidas y que sea para la gloria de Dios. En esta enseñanza es muy importante para nuestras vidas, ya que es para todos los creyentes. Nosotros muchas veces decimos estas enseñanzas son dirigidas a los pastores, estas enseñanzas son dirigidas a aquellos que realmente están comprometidos con la obra del Señor. Y estigmatizamos ciertas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que son para un grupo en especial de creyentes, cuando la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, necesita ser capacitado y enseñado en su totalidad, sin importar cuál sea el individuo que esté unido a este cuerpo, que esté unido a la iglesia. Todos necesitamos ser enseñados por nuestro Dios. Todos necesitamos ser capacitados por Dios. Esta enseñanza es muy importante para nuestras vidas, ya que es para todos los creyentes, sin importar los roles ministeriales que Dios haya dado para nuestras vidas. O sea, que no es solo para los pastores, que no es solo para los diáconos, sino que es para la iglesia de Cristo, en su totalidad. Y todos los que hayan el perdón de sus pecados en Cristo Jesús. Pertenecer al cuerpo llamado a la iglesia, todo aquel que pertenece a este núcleo necesita ser enseñado, necesita ser corregido por Dios por medio de su palabra. Todos nosotros lo necesitamos. Todos nosotros necesitamos ser corregidos por la palabra de Dios. Todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo. Y su iglesia vive no solo para comprender las enseñanzas que Dios tiene para nosotros, sino que también la iglesia vive para llevar en práctica su palabra. Así no solo ser oidores de su palabra, sino, como lo menciona el apóstol Pablo, ser hacedores de ella. Nosotros no solamente necesitamos conocer qué es lo que Dios nos quiere enseñar, sino que también necesitamos llevar en práctica lo que Dios quiere enseñarnos y debe enseñarnos. Le invito a compartir esta interrogante. ¿Debe un cristiano anhelar los mejores puestos en el reino de Dios? Se nos es un poco rara la pregunta, pero a mí me causó más sorpresa su respuesta. Según lo que nosotros podemos deducir de este pasaje, la respuesta es sí. ¿Debe un cristiano anhelar los mejores puestos en el reino de Dios? Debe hacerlo. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a la grandeza en este mundo? Si nosotros queremos tener un concepto claro de qué es la grandeza para un cristiano, debemos ver primeramente el mejor ejemplo a seguir. Y el mejor ejemplo a seguir, sin duda alguna para un creyente, es Jesús. Sin duda. Para un cristiano, el mejor ejemplo a seguir es Jesús. Y Jesús no vino a ser servido, sino que vino para servir. Y vino a poner su vida, como dice la palabra, por el rescate de muchos. Ahora nosotros, dice, volviendo al texto, habiendo salido de allí, versículo 30 del capítulo 9 de Marcos, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese,
hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. A lo largo del Evangelio de Marco, esta es la segunda vez que nos encontramos con que Jesús anuncia nuevamente su muerte. En el Evangelio de Marco, en estos pasajes nos encontramos con los últimos 6 meses ministeriales aproximadamente de Jesús en la tierra. Y estos últimos 6 meses, Jesucristo se enfocó en preparar a sus discípulos y enseñarles un poco más a solas. Ya no se presentan en los relatos las multitudes que le seguían a nuestro Señor Jesucristo, sino que ya tenía una relación, se puede decir, más íntima con el grupo de los discípulos. Y en este evento que acabamos de leer, Él les anuncia nuevamente su muerte y su resurrección. Y debemos recordar que en los versículos anteriores, Jesús, en el capítulo 8, Jesús ya había anunciado su muerte y resurrección. Recordemos que después de que nuestro Señor Jesucristo le da a entender a Pedro, le pregunta: ¿quién crees que soy yo? Pedro contesta que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿cierto? Y en esa instancia, después de que Él demarcara, Él le diera a entender a sus discípulos que cuál era su identidad, que Él era el Hijo de Dios, el Cristo, el mencionado por las Escrituras, el que había de venir, Él le dice: es necesario que yo muera. Es necesario que yo muera. Y recordemos que en esa instancia Pedro le dice: no. ¿Por qué? Dice que Pedro lo reprende con respecto a lo que él le estaba enseñando. Y ahora nos volvemos a encontrar con que nuestro Señor Jesucristo le está enseñando de nuevo a los discípulos que Él debía morir y que Él iba a resucitar. Entonces es la segunda instancia con la que nos encontramos con esto. Pedro le reconoció como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora, al igual que en aquella ocasión, los discípulos no podían asimilar estas dos ideas: que Jesucristo se identificara como el Hijo del Dios viviente, pero al mismo tiempo dijera que Él tenía que morir. Entonces ellos no podían asimilar estas dos ideas, no se complementaban en sus mentes estas dos ideas, de que Él fuese el Hijo de Dios y que al mismo tiempo tuviera que entregarse a mano de los que iban a matarle, ¿cierto? Ahora, nosotros tenemos que considerar que Jesús fuera el Cristo y que tuviera que morir era una idea inconcebible para sus discípulos. Que Él tuviera que dar su vida siendo el Hijo de Dios, el que había sido mencionado en el Antiguo Testamento, el que vendría con poder a libertar su pueblo. Ellos esperaban un Mesías que viniera a librarlo de la esclavitud, de la opresión del reino, del imperio romano que estaba en aquellos tiempos. Ellos no esperaban un Mesías pasivo, un Mesías que venga a reinar con paz. Ellos no esperaban un Mesías que viniera a ser siervo. Ellos esperaban un Mesías que viniera a arrebatar su reinado. En el Evangelio de Marco, Jesús anuncia su muerte 3 veces. Y estas 3 veces que nos encontramos con el anuncio de que Jesucristo va a morir, hay un mismo patrón las 3 veces. Jesús se refiere a sí mismo, en primer lugar, Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. 3 veces menciona que los líderes de Israel serán usados como instrumentos humanos que le habrían de provocar el sufrimiento. 3 veces anuncia que Él iba a resucitar al tercer día. Y 3 veces los discípulos reaccionan de manera inadecuada. En cada una de los anuncios de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte, sus discípulos reaccionan de una manera inadecuada. Las 3 veces las reacciones de los discípulos fueron erróneas. Recordemos que en una,
nuestro Señor Jesucristo anuncia su muerte y Juan y Santiago se le acercan acompañados de su madre y le dicen: Jesús, cuando estés reinando, que uno de mis hijos, le dice la madre, ¿cierto?, se sienta a tu derecha y el otro se sienta a tu izquierda. Jesús anunciando su muerte y ellos queriendo disfrutar de antemano los lugares de privilegio del reino de Dios. Ahora, se refiere Jesús a sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Y qué es ese título, el Hijo del Hombre? Y tenemos que mirar el Antiguo Testamento para entender cuál era el significado para los judíos contemporáneos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa el Hijo del Hombre? ¿Y qué era lo que comprendían los israelitas al escuchar esta declaración de Jesucristo a sí mismo como el Hijo del Hombre? En Daniel, capítulo 7, aparece este término, ¿cierto?, este título del Hijo del Hombre. Daniel, como profeta, se le ha dado una visión donde describe a los reinados que gobernarán o que gobernarían el mundo desde ese entonces hasta la llegada del Mesías. Cada uno de estos reinos se le es comparado con una bestia salvaje. En primer lugar tenemos el imperio babilónico, que se presenta como un león con alas de águila. El imperio medo-persa, que es comparado con un oso. El imperio griego, que es comparado con un leopardo. Y por último tenemos el imperio romano, que es comparado con una bestia terrible, espantosa y por lo demás muy fuerte. Estos 4 reinos tuvieron su momento de gloria, pero estos 4 reinos también llegaron a un término. Estos 4 reinos también fueron derrotados. Pero entonces Daniel, en su visión, ¿cierto?, ve el personaje que es mencionado en las Escrituras como el Hijo del Hombre, que viene a la tierra a establecer un reino universal que nunca tendrá fin. Me parece que en el versículo 13. Todos estos reinos cayeron, pero este reino nunca pasará. Este reino del Hijo del Hombre es un reino indestructible, es un reino sin fin. Lo que podemos también observar es que todos los otros reinos son comparados con bestias salvajes. ¿Y cuál será la razón que Dios permitió que se comparasen con bestias salvajes? La razón es que en la figura del texto es para señalar la naturaleza pecaminosa, violenta e irracional de los reinados del ser humano. Son como bestias salvajes, irracionales. Pero este monarca, el Hijo del Hombre, es un ser racional, que recibe su autoridad directamente de Dios, del anciano de día, como dice la Escritura. Y vino a establecer un reino de justicia y de paz. Todos los rabinos y los fariseos interpretaban esta profecía como una referencia al Mesías. Y es por esto que les era tan difícil a los discípulos aceptar que Jesús, el mismo que a sí mismo se autoproclamaba el Hijo del Hombre, del que hablaba la profecía de Daniel, al que Dios dio autoridad y poder para establecer su reino, que también dijera que Él tenía que morir. No le era lógico en su mente comprender que si Él era el Cristo, que si Él era el Hijo del Hombre, el que era mencionado en las Escrituras, que venía a establecer el reino de Dios, con autoridad y con poder de Dios, tuviese que morir. No podían concebir esa idea. Ellos no comprendían aún que este era un rey que voluntariamente se hace siervo para salvar a los suyos, muriendo en su lugar, tomando su lugar para justificar a los que acudieran a Él como Salvador. Este es un Mesías que gana perdiendo, que gana ante los ojos de un Dios todopoderoso, pero que pierde ante los ojos de los hombres.
Porque ante los ojos de los hombres, quien tiene que dar su vida, quien tiene que servir a otro, es mirado como alguien que pierde. Nosotros tenemos que tener claro que seguimos a un Salvador que ganó perdiendo, un Salvador que ganó muriendo voluntariamente a causa del rescate de nuestras almas, para el perdón de nuestros pecados. Él es el Señor de señores, sí, Él es el Rey de reyes, pero Él tuvo que pasar por el camino de la humillación antes de llegar al trono de la exaltación. Esa fue la vía para llegar al trono de la exaltación, para llegar a su trono de gloria. Él pasó por el camino de la humillación, Él pasó por el camino que dirigía a la cruz del Calvario. Y así también es para aquellos que le siguen a Jesús. Así también debe ser para nosotros. El camino no parte que Dios exalte nuestra vida. Parte por un camino primero que viene a la cruz y luego a la gloria. No puede ser al revés. No puede ser primero la exaltación y después la humillación. Debemos ir a la humillación y después a la exaltación. En el versículo 33 del texto que estábamos leyendo, Marcos capítulo 9, versículo 33, dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Dice el texto que estando en Capernaum, y nosotros tenemos que considerar que los textos anteriores venían desde Cesarea de Filipo, y esto aproximadamente está a unos 40 kilómetros de distancia. Si nosotros nos llevamos a lo cotidiano de acá, del sector que nosotros conocemos, es como si nosotros dijéramos: mira, ellos caminaron desde Coltauco hasta Coya. Es una travesía, es una caminata aproximadamente de unas 14 hasta 24 horas, en pleno desierto. Y se presenta la pregunta de nuestro Señor Jesucristo: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quiénes habían de ser el mayor. Esto no fue una conversación de que, mira, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos para cuando se establezca el reino de Dios? No, esto fue una conversación que llevó horas. Esto fue una disputa que llevó horas, porque todo el camino ellos discutieron este tema. Entonces, y nosotros tenemos que considerar que a la pregunta de nuestro Señor Jesucristo no hubo una respuesta de parte de ellos. Dice: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Versículo 34. Mas ellos callaron. No hubo respuesta a su pregunta. Pero Jesús sabía lo que habían estado discutiendo. Y muy probable que durante el camino no venía junto a ellos, sino que probablemente venía apartado de ellos. Eso lo notamos en la pregunta, en el versículo 33. Dice: Jesús no iba con ellos, pero sabía lo que estaba en sus corazones. Jesús le anunciaba su muerte y ellos discutían los primeros lugares del reino. Jesús estaba hablando, pero ellos no podían entender en su delirio de grandeza, porque el delirio de grandeza le había nublado el entendimiento. Lamentablemente, eso se nos es familiar a nosotros. Jesús les hablaba del sufrimiento que tenía que padecer y ellos soñaban despiertos con los lugares de privilegio. Ellos soñaban con la gloria. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Nuestro delirio de grandeza nubla nuestro entendimiento a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Si somos sinceros con nosotros mismos, nos podemos reconocer en cuanto a aquello. Si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, nos podemos dar cuenta
¿Cuántas veces queremos tomar lugares que sabemos que no nos corresponden? Queremos que nos consideren como sabemos que no debemos ser considerados. Lamentablemente hasta hoy en día nos ocurre que estamos tan envueltos en nuestros sueños de grandeza, creyendo ser lo que no somos, que son muchas las veces que nos volvemos incapaces de asimilar la enseñanza de la Escritura con respecto a qué es realmente lo que conlleva ser un creyente, qué es lo que conlleva a ser un cristiano. Hay quienes con su mentalidad de reyes se les impide abrazar nuestra identidad de siervo. Hay quienes quieren vivir como la realeza y no quieren vivir como súbditos. No quieren vivir como aquel que tiene que servir a otro. Nosotros cantábamos en la alabanza, antes de pasar a la palabra, decíamos que Jesús es el Señor. Si Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. La autoestima sobrevalorada fue el problema de los discípulos hasta este punto. Tener una autoestima más allá de la que se debe tener. Una autoestima sobrevalorada no les permitía ver más allá de su propia condición. Notemos que no hubo una respuesta de parte de los discípulos. Y Jesús no estaba preguntando para informarse. Sabemos que Jesús sabía lo que estaba aconteciendo entre ellos, porque Él es Dios. Sino que Él aprovecha esta oportunidad para volverlos a instruir. Gracias a Dios tenemos un Salvador que es paciente y que una y otra vez nos corrige, así como lo hizo con los discípulos. Lo importante es que sin humildad no hay crecimiento en la gracia de Cristo. Lo importante es que sin humildad no puede haber salvación. Nadie acude a un Salvador con el ego inflado. Nadie acude a Cristo creyéndose autosuficiente. Nadie acude a un Salvador creyendo que se puede justificar por sí mismo. El orgullo se contrapone a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿O no ha oído usted la frase que es típica oír a los evangelizadores, a los que tienen que salir a predicar? Si yo no soy tan malo, yo jamás he matado. En aquellas personas no hay un reconocimiento de ser un pecador necesitado de un Salvador. Ellos están envueltos en su orgullo. Ellos están envueltos en sus corazones que creen que son autosuficientes. Y no notan su condición de necesitados de un Salvador. Veamos lo que dice Isaías 66 con respecto a la relevancia de la humildad. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Refiriéndose al templo, ¿cierto? Mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y al que tiembla a mi palabra. ¿Qué nos dice Dios en este texto? Soy el creador del cielo y de la tierra. Tengo autoridad sobre el cielo y la tierra. Y no caigo en un templo, pero al humilde, a este miraré. Con este tendré una comunión. El que es humilde
y se reconoce como pecador, asumiendo que ha ofendido a Dios, pero que solo en Jesús podemos ser perdonados de nuestra falta, con este tendré una relación, dice nuestro Dios. Cuando declaramos ser cristianos, debemos andar como dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos dice con toda humildad y mansedumbre. En Efesios capítulo 4, dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Efeso: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con las que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Que nuestras conductas coincidan con nuestra profesión de fe. Que nuestros actos no contradigan lo que nosotros predicamos, lo que nosotros hablamos. Y es más, es lo que Dios quiere para nosotros. Él lleva a cabo la vida práctica cristiana. Es llevar a cabo, es actuar conforme a lo que nosotros conocemos de Dios para nosotros, a la voluntad de Dios que quiere para nosotros. Volvemos al texto que estábamos compartiendo. Marcos, capítulo 9, verso 35. Entonces, Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. La verdadera grandeza. ¿Cuál es el nuevo concepto de grandeza que Jesús nos ha establecido para los creyentes? Porque usted podrá decir: no, la grandeza para el mundo es quien obtiene un mejor lugar, es quien tiene una vida más acomodada, es quien tiene la mayor cantidad de recursos. Pero ¿cuál es el nuevo concepto de grandeza que Dios nos ha restablecido en su palabra para los creyentes? La mediocridad dentro del cristianismo no es permitida. Debemos anhelar ser de agrado a nuestro Dios con toda nuestra fuerza. Corred la carrera, como dice el apóstol Pablo, como aquel que va a obtener la corona. No correr la carrera como aquel que se va a dejar vencer. Correr la carrera como aquel que va a obtener la corona. Notemos que Jesús no les dice a los discípulos: no busquen ser el primero, sino que les enseña a cómo llegar a ser el primero. Si alguno quiere ser el primero, dice nuestro Señor Jesucristo, será el postrero de todos y el servidor de todos, dice. Si quieres ser el primero, la forma de serlo es procurar ser el último lugar de todos y servir a todos. Parece muy simple la instrucción. Parece algo muy sencillo. Si el problema es que nuestro altivo corazón no es lo que eso desea, no es lo que eso quiere, no quiere estar al servicio de los demás. Un siervo es un individuo que está a la disposición de servir a otro. Para hacer la voluntad del otro y no la suya propia. La voluntad de nuestro Dios es que dediquemos nuestra vida al servicio de los demás en vez de estar esperando a que los demás nos sirvan a nosotros. Los siervos no son espectadores, sino que son ejecutores. Acuden en ayuda a los demás. Y Jesús nos dice: esos son los más grandes en mi reino, los que están al servicio de los demás.
lo que Jesús le está diciendo: sean como yo, dice nuestro Señor Jesucristo. Sean servidores de todos. No se nos es fácil muchas veces servir a quienes, o se nos es más sencillo servir a quienes sabemos que nos pueden recompensar. Piense usted, cuando usted le sirve a su empleador, dice, claro, yo le sirvo, pues él me recompensa, él después me paga. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice, mira, sírvele a todos. Y debe servir inclusive con los que nadie estima, con los que nadie tiene como que los van a recompensar. Y es claro, Jesús dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. No dice sirve solamente a aquel que te pueda después algún día tender la mano. Debemos ser servidores, inclusive de aquellos que no pueden devolvernos el favor. Debemos ser servidores inclusive de aquellos que son como aquel niño que es presentado en el texto. Nuestro Señor Jesucristo toma muchos eruditos en la palabra, muchos entendidos en la palabra, dicen que este niño que toma nuestro Señor Jesucristo ahí es el hijo de Pedro. Y en la cultura donde estaba aconteciendo este evento, los niños no eran tomados muy en cuenta. De hecho, cuando se hacía una contabilidad de las personas, un censo, se contaba solamente a los hombres, a los dueños de casa, a los varones. No se consideraba ni a las mujeres ni a los niños. Entonces, nuestro Señor Jesucristo toma a este niño y dice, mira, el que recibe a un niño como este, diciendo, el que recibe en mi nombre a alguien que no es tomado en cuenta, pero en mi nombre, me recibe a mí. Y no solo a mí, dice, sino que al que me envió. Y nuestro Señor Jesucristo fue enviado por su Padre. Porque dice que el amor de Dios se revela para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo vino a tomar nuestro lugar, enviado por Dios. Cristo vino voluntariamente a tomar nuestro lugar en el madero de la cruz. Ahora, amado hermano, usted dirá, hermano, estamos viviendo tiempos de pandemia. Yo no puedo acudir a la iglesia, no puedo congregarme. ¿Cómo puedo ayudarle a mis hermanos? ¿Cómo puedo estar al servicio de todos si ni siquiera puedo llegar a la iglesia donde nos reuníamos? Pero, amado hermano, usted está en su hogar y usted lidia con alguien, se relaciona con alguien. Las esposas pueden servir a sus maridos, pueden ser siervos para la gloria de Dios sirviendo a sus maridos. Y ahí se glorifica el reino de Dios en esta tierra, cumpliendo su rol como madre, cumpliendo su rol como esposa, pero a un modelo divino, a un modelo bíblico. Maridos, servid a vuestras esposas. Estamos en nuestros hogares, lidiamos con nuestros hijos, estamos al servicio de los demás, tenemos un amor sacrificial por el resto, como lo hizo Cristo con nosotros. Tenemos la capacidad de asumir nuestra identidad de siervos al servicio de la obra del Señor y por amor a Dios cumplir nuestros roles. Debemos estar al servicio de la obra de Dios. Puesto que la obra de Dios, como le decía a un principio, si bien es cierto, cerramos las puertas de los locales por la contingencia que estamos viviendo, pero la obra de Dios debe seguir trabajando. Se debe seguir ayudando a los necesitados. Se debe seguir acudiendo en oración a los que piden la oración. Se debe seguir visitando a aquellos que necesitan doctrina, enseñanzas de la palabra del Señor. Se necesita seguir predicando el mensaje de salvación a aquellos que anhelan escuchar palabras de esperanza en un mundo que está desesperanzado, en un mundo que se ha ido en base a lo que ha podido dar el ser humano y se ha ido menospreciando los unos a los otros.
En medio de ese mundo se debe entregar el mensaje del Evangelio. Y así es como nosotros podemos seguir sirviéndonos de nuestros hogares, orando los unos por los otros, estando en la comunión de la oración, en la relación con nuestro Dios. O creen que no somos necesitados de la oración de nuestra hermandad. Necesitamos que estén orando por sus pastores. Necesitamos que estén orando por los que están por eminencia, inclusive por el gobierno, inclusive por las autoridades. A eso nos manda nuestro Dios. La Iglesia de Cristo, que haya cerrado sus puertas, no quiere decir que no tenga que seguir trabajando para la gloria de Dios y para el reino eternal de nuestro amado Dios. Debemos seguir trabajando para el reino de nuestro Dios y estamos a ese servicio. Esposa, cumple tu rol como esposo, como esposa. Ama a tu esposo. Respeta a tu esposo. Ayuda a tu esposo. Marido, ama a tu esposa. Ayuda a tu esposa. Sé la ayuda idónea que Dios colocó el uno con el otro. Sé el complemento necesario. Nos preocupamos muchas veces por cómo está nuestra sociedad, por cómo se comportan los jóvenes. ¿Qué ejemplo estamos siendo para nuestros hijos? ¿Qué ejemplo estamos siendo para nuestra familia, para nuestros vecinos, para nuestros nietos? ¿Estamos sirviendo a Cristo? ¿Estamos mostrando un carácter de siervo semejante al de nuestro Señor Jesucristo? Que tiene la capacidad de dejar su ego, que tiene la capacidad de dejar sus deleites personales y ver primeramente por la necesidad del otro. ¿Somos capaces de quitarnos la venda y darnos cuenta que quién está necesitado a nuestro alrededor? Actuar con misericordia, inclusive con los que nos rodean. Primeramente con ese círculo. Porque predicar a quienes no nos conocen se nos es sencillo. No conocen nuestra realidad. No nos conocen en nuestros momentos de enojo. No nos conocen en nuestros momentos de debilidades. Pero cuando te toca predicarle a quienes te conocen a diario, a quienes te ven levantarte, acostarte, ¿tienes una actitud de siervo delante de ellos? ¿Estás sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores y con eso glorificas sirviendo también a aquellos que te rodean? Ahí está la grandeza. Ahí está la grandeza, dice nuestro Señor Jesucristo. El que tiene la capacidad de servir a otros a causa del amor a Dios, ese es grande en el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. La Iglesia de Cristo tiene que seguir trabajando. Nos necesitamos los unos a los otros. Pido sus oraciones por quienes lideramos esta iglesia. Pido sus oraciones por sus hermanos que están viviendo momentos difíciles. Pido que clamen al Dios Todopoderoso por sus hermanos. Pero también clamen porque ese mismo Dios Todopoderoso pueda hacer su carácter personal semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Para que nosotros podamos predicar primeramente con el ejemplo de nuestros núcleos familiares. Para que podamos servir a todos, como dice la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que, siendo el Hijo de Dios, nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Siendo el Hijo de Dios, estando en gloria, todo el tiempo en comunión, desde la eternidad, en comunión con el Padre. Se le desligó, se hizo hombre y tomó nuestro lugar en el madero de la cruz, voluntariamente. Cristo tuvo una actitud de siervo. Que el Señor nos ayude a nosotros a ser imitadores de Cristo, a que podamos tener un carácter que es apacible, que está al servicio de los demás, y todo para la gloria de Dios, todo para que el reino de Dios siga expandiéndose. Que el Señor bendiga sus vidas, sus hogares, amados hermanos.
Anhelo en el Señor que hayan podido recibir y se hayan sentido tan edificados como Dios lo hizo con mi vida con esta palabra. Como nación, como iglesia, como la iglesia de Cristo, vivimos momentos difíciles donde nos cuesta mucho llevar a cabo lo que Dios nos establece en su palabra. Dios nos pidió que nos reuniésemos, que nos congregáramos, y en estos momentos no podemos hacerlo. Dios nos pidió que fuéramos empáticos con aquellos que lloraban, con aquellos que reían, que estuviéramos con ellos. Y hoy en día no podemos hacerlo por lo que estamos viviendo. Pero desde la intimidad de su hogar, usted tiene la libertad de orar y clamar por su hermandad, de clamar por los necesitados y también de actuar en servicio de los suyos, de su familia, para poder predicarle a ellos, para que el reino de Dios se expanda primeramente en su hogar y así nosotros podamos expandirlo en nuestra comunidad, en nuestra región, en nuestro país. Que el Señor bendiga sus vidas, que haya podido compartir esta tarde con nosotros. Es un privilegio para nosotros, es un deleite poder compartir la palabra del Señor, que tan bien hace a nuestras vidas. Amados hermanos, les voy a pedir que cerremos este momento de la palabra del Señor, concluyendo con una oración. Como iglesia, como les decía, no ha cesado el trabajo. Debemos orar por los que han pedido la oración. Así que les voy a invitar a que abramos un momento de oración para culminar con la palabra y también para poder cumplir con las peticiones que se han solicitado a este local, a esta iglesia que Dios ha establecido en esta localidad de Loreto, y que podamos seguir viviendo para su gloria. Amado Rey del cielo y Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, del mar y de la fuente de las aguas. Usted, Dios Todopoderoso, que con su palabra creó todo lo que nosotros podemos contemplar, inclusive más allá. Padre amado, acudimos delante de tu presencia, únicamente por la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, por aquella obra de redención que es en Cristo Jesús. Porque sabemos y se nos ha revelado de parte de ti, Dios del cielo, que Cristo vino a tomar nuestro lugar, pagando nuestros pecados, Señor, reconciliándonos contigo, Señor, y hoy permitiéndonos vivir con el deleite de glorificarte, Señor, de exaltar tu nombre. Oh Dios del cielo, permítenos, Señor, que así como podemos ver a través de la Escritura el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, danos aquel carácter, Señor, aquel carácter humilde, Señor, aquel carácter apacible, Señor, que se deja corregir, que tiene la capacidad de ir en ayuda de los demás, que es un siervo para tu gloria, Señor. Oh Dios del cielo, toma nuestras vidas, Padre. Toma nuestras vidas, Padre, la de nuestras familias, Señor, para que podamos vivir para tu gloria, Señor, estando al servicio en los unos de los otros, Padre, y así al servicio también de esta comunidad, Señor, así también al servicio de la sociedad, Padre amado, pero por sobre todo al servicio del Rey de Reyes y el Señor de Señores, aquel que nos dejó aquella gloriosa labor, Señor, de impartir, Señor, el mensaje de salvación, el mensaje que trae esperanza a las almas, Señor, que están perdidas, Señor, en sus delitos, en sus pecados, pero por ti, Cristo amado, por tu obra gloriosa, podemos alcanzar perdón y reconciliación con el Padre. Oh Señor, toma nuestras vidas, Señor, toma nuestras vidas y de aquellos que Señor, han acudido a ti, Señor, de manera humilde, Señor, reconociendo, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, hemos actuado en rebelión en contra de ti, Señor? Mas tú has sido un Salvador paciente, Señor. Un Salvador, Señor, que ha tenido, Señor, la voluntad, Señor, el amor para capacitarnos una y otra vez, Señor, de nuestras faltas, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a valorar, Señor, tus enseñanzas, Señor, a llevar en práctica, Señor, esa fe que profesamos, Señor, a llevarlo a diario, a actuar conforme a lo que predicamos, Señor, a poder actuar, Señor, conforme a lo que tú nos enseñas, Señor, por medio de tu palabra.
Amado Dios, también, Señor, así como hemos sido justificados, Señor, por tu sangre preciosa que fue derramada en el madero de la cruz, Señor, y únicamente por ella, por ese sacrificio perfecto, nosotros podemos estar justificados delante de Dios Padre, de nuestra rebelión, de nuestros pecados, Señor. Dios del cielo, queremos, Señor, interceder, Señor, porque hemos sido llamados a ser nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, Señor, porque hemos sido comprados a un precio de sangre. Y eso nos da la facultad, Señor, para interceder por aquellos que han pedido la petición a ti, Señor. Aquellos que han presentado sus vidas, Señor, sus almas, Señor, sus familias, Señor, ante tu trono de gloria, Señor. Aquellos que han acudido, Señor, a la petición por ti, Señor, porque saben que de ti pueden hallar la respuesta, porque saben que de ti puede venir el socorro, Señor, el pronto auxilio que necesitan nuestras almas, Señor. Oh Padre Santo, Señor, con humildad, Señor, esperando tu voluntad, Señor, queremos presentar la vida de Mauricio Alejandro, Señor, Uribe, Señor. Tú conoces su condición, Señor, conoces, Señor, de lo que tú, Señor, de lo que él está necesitado de ti, Señor. Tú tienes el poder, Señor, tuya la gloria, Señor, y que tuya sea la voluntad, Señor, sobre su vida. Padre, también queremos presentar, Señor, las rogativas que se han presentado, Señor, desde la familia de Manuel Pérez, Señor, su esposa, Señor, tú conoces su condición. Mas sé, Padre, que tu voluntad es perfecta, Señor. Si es tu voluntad obrar así en sus vidas para llamar su atención, para que se puedan volver a ti, Señor, que se haga tu voluntad, Dios del cielo, sobre sus vidas, porque tu voluntad es perfecta, Padre. Así también a la familia de nuestra hermana Angélica, Señor. Dios del cielo, la vida de Connie, Señor, tú conoces, Dios del cielo. Tú obras de manera perfecta y tú eres soberano, Dios del cielo. Y tú eres bueno en todo tiempo, Señor. Y a ti clamaremos, Señor, y en ti confiaremos en todo tiempo, Señor. Danos esa convicción, Señor. Da la fortaleza a aquel grupo familiar, Señor. Tú sabes por lo que están pasando, Señor. Ayúdalos, Señor, dale la fortaleza, manténlo en la fe, Señor, que puedan volver su rostro a ti, Señor. Al único que puede dar el consuelo, el aliento y la fuerza, Señor, para continuar, Señor. Padre, a ti sea la gloria, Señor. Padre amado, también presentamos, Señor, a nuestros hermanos, Señor, ancianos, Señor, que no hemos podido ver en días, Señor, en meses, Señor. Sabemos que tu protección divina, Señor, alcanza y tu misericordia, Señor, abarca sus hogares, Señor. Padre, gracias por tus provisiones. Gracias, Señor, por proveer a sus hogares, por guardarlos, Señor. Oh Dios del cielo, así también aquel que esté enfermo, Señor. Dale, Señor, la fortaleza y pueda, Señor, vivir aferrado a ti, Señor. Sin importar la condición de su salud, sin importar la condición, Señor, de nuestros hogares, Señor. Que podamos, Señor, permanecer en la fe, apegados a ti, Señor. Sabiendo que las circunstancias, Señor, no pueden mover, Señor, el amor que tú has puesto en nosotros, Padre amado. A ti sea la gloria, Padre, sin importar las circunstancias que tengamos que pasar. Ayúdanos, Señor, a amar tu voluntad, a amar, Señor, tu soberanía sobre nuestras vidas. Y que podamos, Señor, vivir para tu gloria. Con lo poco, con lo humilde que podemos servir, Señor. Que pueda, Señor, ser para tu gloria, Señor. Sabemos que tu obra y tu reino se expandirá, pese a nosotros, Señor. Porque tú obras de manera perfecta. A ti sea la gloria, Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti, Salvador, Señor de nuestras almas. Sea el honor por la eternidad. Amén y amén. Ha sido un gusto haber compartido la palabra del Señor con ustedes, amados hermanos, amados oyentes. Esperando en el Señor que Dios coloque el anhelo de cada día buscar más de Él por medio de su palabra y en la comunión con la oración con nuestro Dios. Espero en el Señor que tengamos la posibilidad de vernos pronto. Les damos un caluroso abrazo a la distancia, a sus hogares, sus familias, a ustedes, a decirles que les amamos en el amor del Señor y que anhelamos el día que Dios nos permita volver a reunirnos para juntos glorificar su nombre y exaltar su nombre. Que mientras tanto Dios nos permita seguir viviendo para su gloria, bajo el reino de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores,
que vino a tomar una postura de siervo para darnos libertad del yugo de esclavitud al que estábamos sujetos. Cristo es nuestro libertador. Cristo es nuestro Señor hoy en día. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y dejo con ustedes una alabanza que queremos compartir con ustedes como iglesia Adora a Dios. Que el Señor les bendiga y hasta una próxima instancia, si Dios así nos los permite. Gracia en nosotros abundó y su fiel misericordia en nosotros se mostró. Gloria a Dios, pues Él no mira nuestra grande iniquidad. Bondadoso nos reviste de justicia y santidad. Gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Quien complace recibir nuestra oración, nuestros cantos de alabanza, nuestra pura adoración. Gloria a Dios que aquí nos une en perfecta y dulce paz, por su diestra protegidos, alumbrados por su faz. Gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, gloria a su nombre. De fe pura llena nuestro corazón, y del Hijo que ama tanto nos concede el sumo don. Gloria a Dios que en abundancia bendiciones Él nos da, y si esto es en la tierra, en el cielo ¿qué será?